Hola, soy Marina Besnet, bienvenidos a mi canal. No pensaba yo que iba a salir con un micrófono así delante de toda la cara, pero es que el micrófono de solapa me ha fallado y quería grabar el audio ya de este vídeo, porque como siga este ritmo no llego a un vídeo por semana Ni de coña. Una vez aclarado esto, te cuento que el dibujo que traigo hoy me ha hecho explotar la cabeza literalmente, 2 veces. Bueno, realmente a mí no, a la chica a la que estoy dibujando. Quédate hasta el final y verás a lo que me refiero. Estaba una tarde buscando inspiración en el Instagram de Ofelia Bronce, que es una fotógrafa que me gusta mucho, cuando esta foto de la modelo Charlie Enguis o Charlie Enguis o Charlie Enguis o como sea que se pronuncie, Bader, ¿cómo se dice? Nada, una chorrada de un monólogo que me ha venido a la cabeza. Lo siento. Sacada por la fotógrafa Lina Tech, captó mi atención. Aparte de la calidad y el contraste de la propia foto, me gustó mucho su expresión seria, así con el ceño bien fruncido. En cuanto vi su expresión, de repente se me ocurrió que podía estar en llamas, que su pelo podía ser de fuego y que podía estar dibujado con pintura acrílica. Ideas locas que se le meten a una en la cabeza. El tema es que esa idea se me metió aquí bien dentro y ya no la podía sacar. A veces me pasa que una idea se me mete en la cabeza y ya no hay quien la saque. Con lo cual, saltándose las 149 ideas que tengo para vídeos en estos momentos, se coló directamente al puesto número 11. Sí, ya sé que son muchas ideas, no sé si seré capaz de desarrollarlas todas, espero que sí, bueno, eso habrá que ir viéndolo cada viernes. Así que sin tener ni idea de cómo dibujar fuego, me he lanzado de cabeza a la piscina. El boli, como siempre, empiezo repasando el boceto previo hecho a lápiz. Si quieres ver cómo encajo las proporciones, puedes ver este vídeo en el que utilizo el truco de la cuadrícula. Empiezo por los ojos, por el iris concretamente. Como es tan pequeño, resulta bastante difícil sombrear y hacer difuminados. Después le doy un poco de color al blanco del ojo, que nunca suele ser blanco del todo en las fotos. Lo que pasa es que al ser lo primero que dibujo y no tener el contorno para comprobar el tono, me suele dar un poquito de miedo meterle mucha tinta, pero casi siempre cuando termino el dibujo tengo que oscurecerlo un poquito más. He elegido el papel que más me gusta para dibujar con boli, que es el Fabriano de 200 gramos por metro cuadrado. Me acabo de dar cuenta de que siempre te he dicho que era 250 gramos por metro cuadrado y resulta que es de 200, lo acabo de ver. Espero que no hayas ido a la tienda preguntando por este papel. Tengo una libreta bastante antigua y hace tiempo que no voy a comprar papel. Bueno, en fin, es de 200, vamos. Y ahora que ya llevo bastante tiempo dibujando la cara, se me ha ocurrido que igual este papel no es adecuado para pintar con acrílico. Fantástico. Sé que la acuarela dobla y deforma ligeramente el papel, pero el acrílico también. En principio no es un medio que necesite agua, así que confío en que no lo deforme. Desde luego ahora ya no voy a empezar otra vez en otro papel, así que nos la jugaremos. Qué gracia. Quiero aprovechar que estoy dibujando las manos para poner un poco a cámara real el dibujo, aunque también se le puede llamar cámara lenta, porque madre mía. Yo siempre hago igual, una base de líneas para crear la textura que son horizontales, perpendiculares y oblicuas, en ambas direcciones, es decir, diagonales. Este proceso lo hago en todas las partes del dibujo normalmente. Hay algunas partes del dibujo que suelen ser blancas del todo por la luz que incide, en este caso dejaría ese espacio sin dibujar, pero no suele ser el caso más habitual. No. Una vez tengo esa textura, empiezo a dibujar sobre ella, así no lo hago directamente sobre el papel. Lo que hago es fijarme en la dirección de la sombra y esa es la dirección principal del sombreado. Esto parece un poco extraño, pero si miras bien se intuye cuál es la dirección predominante de la sombra. Cuantas más arrugas tengan los dedos o lo que sea que estés dibujando, más fácil de crear es ese efecto de sombra. En las arrugas, para que se vea como... bueno, esto que voy a explicar es un poco técnico, igual es un poco raro, chapa, pero bueno, a ver si me explico bien. En las arrugas hago sombras a ambos lados de la arruga. En un lado más oscuras, en el lado que va como hacia adentro, digamos, y en el otro lado que es el que va hacia afuera o el que está abultado, suele venir acompañado de una zona con poca sombra, que es donde incide la luz por el efecto saliente de la misma. Esto que te acabo de explicar no lo he entendido ni yo. No lo veo claro. Quizá debería traer un vídeo en el que se vean perfectamente estas pequeñas explicaciones, pero no con un dibujo, sino en una hoja aparte, para explicar un poco pues cómo hago la sombra, las líneas finas, etc. Ya me dirás si te parece una buena idea. Voy haciendo poco a poco las manos, dándole predominancia a la parte interna de los dedos, es decir, donde puedo meter un poco más de oscuridad. A mí lo que me suele resultar más difícil siempre de pintar las manos suelen ser los nudillos, porque las luces y sombras que tiene no son muy determinadas, sino que son un poco más abstractas, no es como una línea concreta, digamos. Fíjate qué curioso, oiga. Por el contrario, lo que más me gusta dibujar son las arruguitas que se forman cuando cierras el puño. Además, ahí te puedes quedar a gusto, ya que suelen ser bastante negras y le puedes meter mucha tinta. También puedes aplicarle el truco que te he explicado antes de las arrugas, que igual no me has entendido nada, pero bueno, yo lo he intentado. Recuerdo que una vez una persona me dijo que le parecía muy curioso cómo dibujaba, ya que lo más habitual era dibujar por capas, pero todo el retrato entero. Es decir, ir oscureciendo toda la superficie del retrato, no por partes como hago yo, plan que dejo terminada la mano por un lado y los ojos por otro y luego ya los junto, sino todo el retrato a la vez. Él venía de Bellas Artes, por lo visto, y ahí se ve que les deben enseñar así. O eso me dijo, no te me vayas a echar al cuello si tú también vienes de Bellas Artes y no te han enseñado así. No te me vayas a enfadar, por favor. El tema es que yo estudié ingeniería, así que poco dibujo me enseñaron. He ido aprendiendo a dibujar como a mí me resultaba más eficiente, pero es probable que no sea la manera más común. Dato así curioso que meto yo
para que sepáis. Una de las zonas más difíciles para dibujar me suele resultar siempre la mejilla, porque no tengo ninguna línea a la que aferrarme para hacer las sombras. Hay que hacer muchos degradados en la mandíbula y la zona del pómulo, pero no hay una línea o una arruga o algo en lo que pueda aferrarme para poder hacer ahí bien negro. No hay nada. La oreja, sin embargo, es todo lo contrario. Está llena de líneas en las que puedes hacer mucho contraste entre luces y sombras. El problema es que son trazos cortos, lo que dificulta el trabajo un montón. Y me pongo con la zona del cuello y los hombros. Aquí pasa un poco lo mismo. Hay mucho espacio, por lo tanto se pueden hacer trazos largos y continuos, pero los contrastes son muy suaves y a veces difíciles de ver. Pues así es. Un poquito del proceso a cámara real. Alguien por los comentarios me pidió que pusiera un poquito más del vídeo a cámara real. Lo que pasa es que es muy largo y muy lento. Bendita edición. Yo pongo cachitos para que veáis un poquito cómo es el proceso, que son líneas y más líneas. En mi caso yo las hago paralelas. Hay quien trabaja en círculos o quien trabaja más a mancha, pero yo suelo hacer líneas finas. Pues ¿por qué no? Te dejo por aquí a cámara súper rápida cómo se va oscureciendo el hombro y la zona del cuello para crear volumen. En concreto, la velocidad está a un 33.859% más rápida. Súper interesante, vamos. Que no me lo he inventado yo, me lo ha dicho el programa de edición. Y para terminar, hago la frente. Junto con la zona de la mejilla es lo que más me suele costar dibujar. Vamos allá. Ya está toda la cara definida y la frente es un territorio con pocos contrastes en los que las sombras y los difuminados son tan suaves que cuesta distinguirlos. Por último, antes de dejar el boli, dibujo el inicio del pelo para que haya una transición suave entre el fuego y la cara y no empiece el acrílico de una manera tan brusca. Y ahora sí que sí, llega el momento de empezar a dibujar el fuego, pero para ello hay que preparar previamente la paleta de colores. En este caso sencilla, negro, blanco, amarillo, naranja y naranja oscuro casi rojo, y un amarillo más claro casi blanco. Previamente pinto una base en color negro, sobre la cual voy a ir trabajando los distintos tonos del fuego. Lo primero que me doy cuenta es que el papel no se ha doblado ni deformado nada, así que parece que no le he liado eligiendo este papel. He elegido como referencia para dibujar el fuego esta foto que encontré en Google. Me gustó porque la forma que hace el propio fuego encaja con la forma del pelo de la chica en la foto original. Pinto también de negro la camiseta, ya que me gusta que la ropa pierda protagonismo. Y esto exactamente igual que la otra vez. Se me olvidó grabar cómo ponía la cinta de carrocero, pero al menos grabo como la quito. Ando un poco despistada, ya lo siento. Empiezo aplicando una capa de naranja sobre la base negra que ya ha secado previamente. La aplico intentando imitar la forma de las llamas. Desde el primer momento me doy cuenta de que el fuego es demasiado abstracto y que la referencia que he elegido va a ser muy complicada de pintar. Empezamos bien. Si es que me meto en unos berenjenales que pa' qué. Después aplico amarillo sobre el naranja para aclarar el color, siguiendo también la forma de las llamas. Después aplico de nuevo naranja, amarillo o blanco con la capa anterior todavía húmeda para que se entremezclen bien los colores. Aplico un poquito de naranja ya que me da la sensación de que la capa amarilla ha quedado demasiado clara. Este proceso lo hago con la capa anterior seca, ya que en este momento no me interesa que se entremezclen más los colores. Cuando he terminado la capa naranja me da la sensación de que ha quedado demasiado oscura y le vuelvo a aplicar amarillo. Pero entro en una especie de bucle del que no consigo salir, ya que cuando le pongo mucho amarillo me parece que está muy claro, entonces le pongo naranja, con lo cual me parece que oscurece y así sucesivamente. Es el ciclo sin fin. A la parte amarilla le aplico también algunos toques de blanco, que es donde mayor luz incide. Pero por mucho que intente mejorar la forma de las llamas y los colores, hay algo en este fuego que no me convence. Ahí no me gusta. No es exactamente lo que yo tenía en la cabeza, o al menos no quería yo representar de esta manera el fuego. Sigo aplicando amarillo, naranja, blanco sucesivamente, incluso repaso las zonas oscuras, los naranjas, incluso vuelvo a poner un poquito de negro en el fondo para que contraste más, pero ya te digo que hay algo que no me termina de gustar. No sé exactamente qué es lo que falla, no sé si es que la referencia que he elegido no es demasiado buena o cuál es el problema, pero hay algo que hace que no parezca que sea el fuego que yo tenía al menos pensado en mi cabeza. De todas formas doy por terminado el dibujo e incluso lo firmo y todo, pero ya te digo que hay algo ahí que no me gusta. Dándole vueltas a qué es lo que podía haber pasado, me di cuenta de que el fuego es algo demasiado abstracto como para poder fijarse en una única referencia. Quizá quedaría mejor si comprendiese mejor el fuego, los colores que lo forman, el degradado entre colores, cómo se captura la luz del mismo en una foto, etc. Y para eso debería fijarme en muchas referencias, no solamente en una. Sí, por favor. Además de no hacer algo tan realista como había sido mi primer intento, sino algo más abstracto como el propio fuego. Así que recopilé varias fotos de fuego y empecé de nuevo. No me resultó demasiado difícil tapar todo con naranja y empezar de nuevo porque de alguna forma la base de color que queda debajo queda bien y le da más textura. ¡Menos mal! En cuanto empiezo a pintar me doy cuenta de que esto es lo que buscaba. Se parece mucho más a lo que yo tengo en la cabeza, con lo cual estoy muy contenta y creo que ha merecido la pena el cambio. Realmente el fuego es más fácil de dibujar de lo que yo pensaba. Son prácticamente 4 colores degradados, de blanco a naranja oscuro casi rojo, y alrededor del blanco debe haber un amarillo muy clarito para que resalte más la luz. El tema del humo me ha costado un poquito más, pero tampoco me quiero centrar mucho en el humo, porque los problemas para
otro día, gracias. Intento mejorar la forma de algunas llamas para que tenga un poco más de realismo. Aplico los últimos retoques, un poquito de amarillo, un poquito de blanco, un poquito de naranja, intentando difuminar y degradar todos los colores para que parezcan más fuego. Ahora sí que estoy contenta con cómo ha quedado. Pero ahora que vea el dibujo terminado, no me gusta dónde está la firma. De todas formas, me parece que había poco jersey en la parte derecha, así que aprovecho para subirlo un poquito más y cambio la firma de sitio. A ver, tampoco es que digas vaya firma más bonita tiene Marina, pero me parece importante firmar las obras y que se vea bien la firma. Este es un tema que tendría que revisar sin duda. ¿Y qué te parece que casi la vuelvo a hacer mal otra vez? Casi no me entra. ¿Otra vez? Es que esto es la leche, vamos. Bueno, yo qué sé, lo que te decía, que este dibujo ha hecho que me explote la cabeza. Pues este ha sido el resultado final. Espero que te guste. Me gusta mucho el efecto de fuego conseguido con la pintura acrílica y se parece bastante a la idea que yo tenía en la cabeza. Así que me alegro mucho de haber hecho el cambio y de no haberme quedado con la primera opción. Realmente había algo que no me convencía, no tanto porque estuviera bien o mal hecho, sino porque no era lo que yo había pensado. Así que a veces sí que merece la pena arriesgarte y cambiar lo que no te gusta. Ha sido un buen papel elegido también este Fabriano de 200 gramos. Que no 250. Ya que para el boli es el que más me gusta sin duda y para acrílico funciona bastante bien. Pues espero que te haya gustado mucho el vídeo, que lo hayas disfrutado y ojalá que te haya servido para inspirarte sea lo que tú hagas. Muchas gracias por ver este vídeo y espero verte en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.